Hablemos de inversiones, de inversionistas que quieren apostar en países para asentar operaciones, para crear empleos y en particular un tema que va a ser de muchísimo interés para muchos gobiernos en el mundo porque van a necesitar apoyo de los inversionistas y los empresarios para sacar a las economías adelante. Así que en el contexto de esta pandemia es que vamos a explorar un poquito más lo que ha sido este estudio que sacó la consultora Kearney en relación con los inversionistas, cómo van a priorizar directamente sus decisiones para establecer operaciones o ampliar operaciones en el mundo. Y esto a partir de un estudio que quiero analizar y que además trae en particular una mala noticia, por cierto, para México y que quiero analizar con mi invitado. Ahí lo tienen. Saludos hasta la Ciudad de México, Ricardo Janini. Hace mucho no te veía, socio, director para México de Kearney. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias y gusto verte otra vez y volver a platicar contigo de estos temas. Oye, igualmente, ¿quieres entrar por México o quieres que empecemos a decir que Estados Unidos se mantuvo en esto que es el índice de confianza de inversión extranjera directa este año en el estudio de ustedes? Sí, si quieres, déjame ponerte rápido en contexto lo que es el estudio, hablar de Estados Unidos y cómo se conforma todo el índice y después entramos a México. El índice lo llevamos siendo desde 1998, llevamos 22 años, es un índice prospectivo donde entrevistamos y encuestamos a las empresas y a los tomadores de decisiones que representan cerca del 90% de la inversión extranjera directa a nivel global. Entonces se les pregunta cuál es el outlook que tienen de los distintos mercados, de los distintos sectores, qué riesgos ven. Los resultados que se han dado en estos últimos años, ¿sí? Primero, China fue el líder entre 2002 y 2012. De 2013 a la fecha se ha mantenido Estados Unidos como el líder y estos últimos años, los principales países más atractivos, ha habido un regreso a los mercados desarrollados. Antes había más mercados emergentes. México el año pasado, 2019, ocupó el lugar número 25. Solamente posicionamos a los 25 primeros lugares en términos de la atractividad para este grupo de inversionistas. La única vez que México no ha estado en el índice es en esos 25 lugares en 2011 y ahorita en 2020. Y es importante recordar, 2011, cuando se hablaba de todas las reformas que no se habían hecho en los 90s y que se trataron de hacer de 2001 a 2011, pero había mucho las expectativas, lo sacaron del índice, las perspectivas de los inversionistas, y regresó cuando se hicieron las reformas estructurales, regresó al lugar número 9. ¿Qué sucede en 2019? ¿Sí? Estábamos en el lugar en 2018-17, pasamos al 25, se estaba esperando la ratificación del Tratado de Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Se ratifica, pero ¿qué están ponderando ahorita los inversionistas? Un entorno económico estable, profundo, donde haya un nivel de riesgo que sea controlable, donde el entorno regulatorio haya mucha transparencia regulatoria, ¿sí? Y haya un Estado de Derecho y seguridad para tomar decisiones y hacer negocios. Lamentablemente, este año los inversionistas consideraron que hay otros países más atractivos que México para hacer negocios, aunque lo que es importante considerar son déjame entrar primero, los factores positivos. Ok. Que ¿De se México? habla de México, Okay. de México y después los factores que consideran que se pueden mejorar, ¿no? Que son los que los están poniendo en alerta para México. Primero, los hacemos por bloques de países. Entonces, para los inversionistas de América del Norte, seguimos estando como atractivos dentro de los primeros 25 lugares. Para las industrias, que han sido las industrias modernas de México, que están integradas a las cadenas de valor de Estados Unidos, ¿no? La industria aeroespacial, la industria ligera en manufactura, la automotriz, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, servicios financieros. Tensión comercial, China, Estados Unidos le abren una gran oportunidad y se ven grandes oportunidades de trasladar producción a México
para profundizar y complementar las cadenas productivas. Y claramente eso lo hemos venido tratando de hacer desde hace 20 años, pero hay que trabajar con las pymes, hay que darles más acceso a financiamiento, hay que trabajar coordinadamente entre gobiernos estatales, municipales, asociaciones de industria para darles más escala y que sean confiables en eso. Esos son los factores que se ven como muy positivos y que la verdad tienen una profundidad para seguir creciendo. México, muy interesante. Los factores negativos. El entorno macroeconómico no es favorable. No se ve un plan de desarrollo económico y social que tenga una visión clara de mediano plazo, que le dé continuidad a las cosas que han estado funcionando, a estas reformas que abrieron el acceso, por ejemplo, en la reforma energética, a nueva tecnología, a recursos financieros de los cuales estábamos escasos, ¿sí? Para seguir completando tanto en petróleo y gas como en energía eléctrica. En energía, todo la revisión de contratos que ya estaban sobre las energías limpias manda una señal de veras, que dicen no queremos hacer negocio con un país que no mantiene esa claridad en los derechos contractuales. Y luego las inversiones en infraestructura que está haciendo el gobierno. Sabemos, y lo hemos platicado mucho tú y yo, el reto de México es aumentar la productividad en un entorno donde nos estamos yendo a las tecnologías de la industria 4.0, donde uno de los factores que ponderan de manera más importante es cuál es la capacidad que tiene la fuerza laboral para integrarse esas nuevas tecnologías, cuál es la infraestructura que tenemos para responder a la alta demanda de esas nuevas tecnologías, para servir a los consumidores que requieren soluciones en los distintos sectores de una manera mucho más customizada. Entonces, estar invirtiendo en proyectos que pueden ser muy importantes e interesantes cuando no hay un trade-off entre recursos, pero proyectos que tienen alto costo, como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, proyectos que no tienen alto impacto, ¿sí? Como la refinería de Dos Bocas, como seguir invirtiendo en el aeropuerto de Santa Lucía ahorita, que ya no se va a necesitar un nuevo aeropuerto por un buen rato, como el Tren Maya, que es algo muy importante porque nunca se ha desarrollado el sur como se quisiera, pero este es el momento en este entorno, o deberíamos estar invirtiendo en proyectos de infraestructura que apalanquen más la capacitación, que apalanquen más la infraestructura, trabajando más en conjunto, sector privado y sector y gobierno, para apalancar todos estos recursos que son muy escasos si queremos mantener esta disciplina fiscal, que es algo muy loable de esta administración, pero entonces vamos a canalizar esos recursos. Esos son los elementos que lo han sacado del índice a México. No, bueno, es más claro, no puedes decirlo. Una situación que preocupa, lo que yo subrayo aquí es, teníamos al TEMEC, es decir, el NAFTA renegociado como uno de los, digamos, atractivos potenciales y avanzamos un paso, parece que estamos regresando tres, al menos ya no estamos en los 25 en esta digamos, clasificación, y eso apenas estamos saliendo, ni siquiera estamos hablando de que ya se están reabriendo y reanudando al 100%, o sea, este es el momento en el que esas cosas no deberían ocurrir. Ahora, solo para efectos de entender mejor, ¿cuándo levantaron ustedes esta tabla, esta clasificación? Y Eso es importante. eso es muy importante y era algo que te quería comentar. De enero 27 a marzo 6, fueron 6 semanas. Entonces no teníamos la perspectiva de lo que estaba pasando, ni la dimensión ni la profundidad del nivel de incertidumbre y vulnerabilidad en las economías. Lo que hicimos ex post después de levantarla fue ver cómo estaban las expectativas y la perspectiva por pares de semanas. Y si analizas la perspectiva de las primeras 2 semanas respecto a las últimas 2 semanas, o sea, la última de marzo, la última de febrero y la primera de marzo, hay una tendencia clarísima de mucho más cautela y reducir los niveles de inversión. Las perspectivas de inversión extranjera directa este año van a caer a los niveles más bajos respecto al PIB. La expectativa es que caigan más entre 30 y 40% a solo representar 1.1% del PIB. Entonces, este índice
lo que decimos es, este índice hay que verlo con cautela, porque las expectativas las estamos resolviendo día con día de cómo va a ser la recuperación, pero lo que sí es importante anotar es los factores que están detrás de las tomas de decisiones. Mercados grandes, mercados estables, bloques importantes, donde haya claridad en la transparencia regulatoria, en los derechos de propiedad, con una perspectiva macroeconómica de estabilidad cambiaria, de profundidad en actividades que son las que van a generar mayor valor en la economía. Y un comentario nada más. El gobierno actual, la administración actual, digo, porque esto lo hemos hecho y ya ha cambiado en distintas administraciones. Una de las cosas que tendría que apalancar más es seguir utilizando todo el apoyo conjunto de trabajar con la sociedad civil, ¿sí?, para seguir impulsando muchos de los desarrollos en estos temas, para desarrollar la fuerza laboral y la productividad. En educación, que se han reducido todos los fondos que se van a trabajar conjuntamente con estas organizaciones de la sociedad civil en salud y en educación. Entonces, lo importante es cómo canalizamos todo para generar más actividad productiva, ¿sí?, que redunde en mayor productividad y que redunde en incorporar a mayor parte de la fuerza laboral en las distintas regiones del país para ser mucho más competitivos a nivel global. Y tenemos, como decimos, los factores positivos son muy profundos. Eso de estar junto y ya ser parte del bloque de las cadenas de suministro global con Norteamérica Claro. es una posición privilegiada a nivel global. Totalmente. Una cosa es el potencial, otra cosa es cuánto lo aprovechamos o cuánto lo echamos a perder. 22 de los 25 mercados principales están mercados desarrollados. México se queda fuera. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Australia, China. Hasta ahí llego, los 8 primeros lugares. Qué gusto saludarte. Gracias por explicarnos y Gracias, darnos Gaby. perspectiva. Y hasta cualquier momento entonces, Ricardo.